Dios es bueno. Él siga dando las estrategias, ¿verdad? Para lo que Él quiere hacer. Fíjese que vamos a continuar con el tema. Está completamente relacionado lo que es el Día de los Muertos que estuvimos viendo, la celebración del Día de los Muertos, su trasfondo, de dónde viene y todo lo que implica los altares de muertos y todo lo que vimos la semana pasada. Y hoy quiero compartir contigo y le daba gracias a Dios por este tiempo, porque es importante que entendamos estas cuestiones y estas celebraciones, pues antes de que acontezcan, ¿verdad? Para no participar de ellas. Yo oro en el nombre de Jesús que el Señor traiga convicción y libertad a tu vida, a tu corazón y puedas vivir esta palabra y llevársela especialmente a los niños, porque el niño no, bueno, no está aquí ahorita que no pueden estar en el templo, pero ustedes como padres tienen la responsabilidad, según Deuteronomios capítulo 6, a los padres nos llama a llevar esta palabra a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, dice la palabra, que la pongamos en las paredes, en los dinteles de las puertas, dice que aún en las frentes grabemos la palabra. Así es que tenemos una responsabilidad súper grande delante de Dios. Y bueno, voy a entrar a la palabra, quiero que nos alcance bien los tiempos y quiero hablarles ahora del origen del Halloween. Abramos nuestra Biblia en Efesios 5, vamos a leer del 6 al 12. Efesios 5, versículos 6 al 12. Dice que nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios. Y fíjense, ¿sobre quién viene la ira? Sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos, porque en otros tiempos erais tinieblas, estábamos en las tinieblas, y Dios nos dice que Él nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Entonces dices, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad. Comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas del diablo. ¿Qué nos ordena Dios ahí? Aquí no nos está diciendo si a ti te parece, si tú lo quieres. Él nos está diciendo, no participes de las obras infructuosas del diablo, de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Hay que reprender esas obras del diablo. Así es que no debemos de participar de todo esto que ya está a la puerta, de todas las obras de las tinieblas, sino debo reprenderlas. El Señor nos ha participado de su grandiosa autoridad, lo ha participado a sus hijos, lo ha participado para su pueblo. Así es que tú y yo tenemos autoridad para reprender esas obras del diablo. Así que aquí las Escrituras nos deja muy claro que los hijos de Dios no debemos de participar de todo esto. Voy a hablarles acerca de Halloween. Y quiero poner argumentos y voy a hablar de la historia. Voy a comprobar que esta festividad es completamente demoníaca, completamente satánica. Por eso les decía la semana pasada, porque muchas veces nosotros jugamos con estas situaciones y luego no, es que mi niño sí va a ir, pero de angelito. Pues lo vista de angelito, lo vista de quien sea, del apóstol que lo vista, va a ir del apóstol Pedro. Ajá, usted está participando de una obra satánica, ¿ok? Entonces la verdad es que el Señor nos habla muy claro diciéndonos no participes de este tipo de festividades. Entonces, ¿cuál es el origen de Halloween? Esta es una expresión antigua, originalmente es All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Es All
Hallows Eve. Lo debería de haber puesto en la pantalla, pero bueno, el significado original de donde viene esa palabra es una palabra inglesa que significa la víspera de todos los santos. Y es una palabra que pues está muy clara en cuanto a que es el 31 de octubre y en México celebramos a los santos difuntos el día primero y el día 2. Qué curioso, ¿verdad? Así que Halloween es una fiesta previa al Día de los Muertos. Es una fiesta previa a la celebración del Día de los Santos Difuntos. La semana pasada les compartía que la Iglesia Católica estuvo muy fusionada con eh, la festividad que originalmente nuestros ancestros, los aztecas, organizaron, formaron, hicieron esa celebración, pero vienen los españoles y fusiona el evangelio que ellos traían, el catolicismo lo fusiona con la celebración que ya tenían los aztecas. Entonces, la Iglesia Católica está totalmente unida a esta celebración, especialmente el día 1 de noviembre, que es el día de los santos, de los bebés, de los que murieron siendo inocentes. Así que el Halloween se celebra el 31 de octubre y usted puede ver aquí que embona perfectamente en el calendario mexicano con el Día de los Muertos. Entonces vemos que es una fiesta pagana. Halloween también es conocida como la fiesta de los brujos o de las brujas, ¿no? Noche de los Muertos también se conoce como Noche de los Muertos, como la noche de la víspera de los difuntos. Entonces vemos que esta celebración tuvo origen en un pueblo llamado, en un pueblo y la comunidad eran celtas, así se les llamaban a los que vivían en esa región. Y en esta celebración lo realizaban con el fin de culminar el verano, para acabar el verano, para ellos acababa un año. Y entonces esta fiesta se llama Chamanaín. Chamaín, no es Chamanaín, Chamaín. Entonces esta celebración es una fiesta mezclada entre religión, porque vemos cuando llega el catolicismo, vemos que ya tenían los aztecas ahí algunas cosas raras que practicaban, y brujería. Así es que religión, paganismo y brujería están mezcladas en estas celebraciones. Entonces vemos que de todo hay un poco, ¿verdad? El chamaín celta y los católicos celebraban los santos difuntos y a esto se le llamó Halloween. No crea que nació aquí en Estados Unidos. Estados Unidos lo adoptó, pues porque viene de Inglaterra, ¿no? Entonces, ¿cómo era esta celebración? Lo que se celebraba en esta fiesta pagana del Chamaín, se celebraba, como lo dije ahorita, el 31 de octubre por los celtas, y esto viene del norte de Europa. Viene de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. En todos estos lugares se hacía esta celebración. Y se conmemoraba la muerte y el renacimiento de los dioses celtas. Así es que para ellos el fin del verano marcaba el comienzo de un año nuevo y el comienzo de la muerte, y ellos creían que las puertas de la muerte se abrían y los espíritus buenos y los malos recorrían sus aldeas, así es que ellos se disfrazaban para evitar que ellos entraran a sus hogares. De ahí vienen los disfraces. Entonces luego nos vemos en esa mezcla de cultura, y nosotros los mexicanos somos re buenos para adoptar las culturas de nuestros amados vecinos, y rápido en las escuelas en México empiezan a tener esta celebración y empiezan nuestros niños
y nuestros jóvenes a participar de todo este asunto. Y entonces ellos se vestían de demonios, tratando que esos espíritus que se supone que salían, que había una puerta abierta donde venían esos espíritus malos, para que para que no entraran a sus casas. Ellos se vestían de feos, pues entre más feos, yo creo que ellos pensaban que los asustaban a los demonios que andaban por ahí, ¿verdad? Así que este es el motivo del por qué los disfraces. Este es el trasfondo de Halloween, una celebración ocultista, pagana y consagrada, dedicada a la muerte. Esto es realmente. Ahora vamos a ver qué era lo que creían los celtas, qué practicaban los celtas. Esto lo han hecho por cientos de años. La fiesta del Samaín en el norte de Europa lleva cientos y cientos de años que se practica. Y lo primero que quiero compartir de qué hacían los celtas, ellos eran sacerdotes, y creían que el 31 de octubre en la noche la puerta que separa a los vivos de los muertos se abría y que salían todos los espíritus, todos los demonios, todos los buenos, todos los malos, y salían por las calles a ver a dónde podían entrar, a qué hogar podían meterse. ¿Se puede usted imaginar esa atmósfera espiritual? Si usted tiene un poco de sentido, no se necesita mucho, un poco de sentido de lo que es la atmósfera espiritual, ahí pueden ustedes darse cuenta que andaban los demonios, pero a todo lo que dan, y aún siguen moviéndose en medio de toda la celebración de Halloween. Siguen moviéndose, porque todo lo que se hace ahora en este tiempo es lo mismo que se hacía en aquel tiempo. También creían que los espíritus regresaban a sus moradas, a sus casas donde ellos vivían. Y también había espíritus malos que querían entrar junto con los espíritus de los antepasados, con los que vivían en las casas esas. Así que ellos se disfrazaban de demonios para confundir e impedir que los demonios entraran. Pero no es lo contrario lo que estaban haciendo. Para mí es lo contrario, porque era atraerlos. Yo me he visto de demonio y estoy propagando ¿qué? ¿Me explico? Así que esta es la raíz de los disfraces, sin saber de lo que están participando, mucha gente lo hace. Entonces, según ellos, los espíritus familiares eran invitados, mientras los espíritus eran alejados, los buenos que estaban ahí. Los celtas utilizaban máscaras demoníacas y disfraces el 31 de octubre. ¿Y a qué se dedicaban los celtas? Los celtas, yo les decía ahorita, eran sacerdotes, pero ellos se dedicaban, obviamente eran sacerdotes satánicos, porque ellos se dedicaban a la adivinación. Consumían alimentos y bebidas en honor a los muertos, algo parecido con la realidad, será coincidencia, ¿no? El pan de muerto y todo lo que se hace en nuestro país. Entonces ellos consumían alimentos y bebidas que eran ofrecidas a los muertos. Así que esta celebración era totalmente consagrada a sus muertos. Usted puede creer que esas fiestecitas de Halloween en kinder serán muy inocentes. Ahí empieza el asunto, mis hermanos, ahí empieza la contaminación, ahí empieza donde les estamos sembrando a los hijos la semillita. Por eso nosotros tenemos que ser celosos de lo que nosotros permitimos que en la escuela les inculquen a nuestros hijos. Entonces aquí participaban los sacerdotes druidas también, quienes funcionaban como medium. Los celtas y los druidas trabajaban juntos, pues estaban juntos. Sí, eran sacerdotes de los mismos, eran los sacerdotes de los celtas. Los druidas
eran los sacerdotes de los celtas. Entonces, los druidas, quienes funcionaban como medium, los que invocaban a los espíritus del más allá, estos lo hacían especialmente este día 31 de octubre. Y lo vimos la semana pasada, que eso es una abominación a Jehová. Ahorita vamos a volver a ver este versículo, pero entonces entre los celtas y los druidas y sus celebraciones también las hacían comiendo sus banquetes sobre las tumbas. ¿Cómo se le ocurre? Una celebración a los santos, una celebración limpia. ¿Cómo podemos hacer una celebración en un cementerio sobre las tumbas? Ahí ellos comían sus banquetes sobre las tumbas, en las tumbas de sus antepasados. Cada quien iba con sus familiares y ahí hacían sus pachangas. ¿No es acaso lo que se practica en nuestra nación? ¿No es acaso esto adoración a la muerte? Entonces los sacerdotes druidas adoraban al Shamaín, el dios de la muerte. Invocaban espíritus y practicaban la transmigración de espíritu, o sea, tomar un espíritu y moverlo a otro cuerpo, totalmente fuera del orden de Dios. Aún en esta fecha era una fecha especial donde ellos practicaban esto. Y los sacerdotes druidas ese día salían a las aldeas disfrazados también de demonios con antorchas en sus manos a pedir regalos. Vea esto. Ellos pedían regalos, ellos pedían ofrendas para ofrecerles a sus dioses. Ahora los niños hacen esto, pero ahora los niños piden dulces. Pero hacen lo que los druidas hacían, van de casa en casa pidiendo dulces. Y eso era lo que ellos hacían. Tocaban la puerta y pedían ofrendas para ofrecérselas a sus dioses. Cuando los druidas no se conformaban con los regalos, enviaban hechizos y enviaban también maldiciones sobre las familias que allí vivían. O sea, no tengo nada para darte o no te doy algo que sea agradable a ti. Entonces ellos, como siervos de Satanás, enviaban hechizos y enviaban maldiciones sobre las familias. ¿Qué es lo que significa trick or treat? A ver, Armando es gringo, que nos diga qué dice trick or treat. ¿Hagamos un trato o te hago una trampa? Qué casualidad. Es exactamente eso. O sea, si no me das dulces, yo voy a dañar tu casa. Si no me das dulces, yo lanzo algo, una maldición sobre ti. Qué fuerte, ¿no? Y ahí andan nuestros mexicanitos, no saben ni lo que están diciendo. Pero fíjese lo que están diciendo. O sea, están siendo usados para maldecir. Así dicen los niños. El trato, o me das un dulce o te mando un hechizo o te doy una maldición. De eso practican nuestros hijos en Halloween cuando nosotros lo permitimos. Ahora como que se fusionó la celebración del 31 de octubre, el Shamaín, con el 1 y 2 de noviembre, que se celebra la fiesta de los muertos. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo es que fue eso? Todo tiene un plan. Yo siempre les he dicho, nosotros tenemos que ser personas que planeamos, nosotros debemos de ser personas organizadas, especialmente cuando me estoy refiriendo al equipo, al grupo
de guerreros, que nos organicemos, que busquemos las estrategias divinas. Mire cómo el enemigo traza todas las cosas. Y le voy a platicar estamos hablando de historia. El Papa Gregorio III trasladó la fecha que antes se celebraba en el mes de mayo, el Día de los Santos Muertos, se celebraba en mayo. Y él trasladó la fecha al primero, para que estuviera antes del noviembre 1. Perdón, para que estuviera después del 31. El 31 ya estaba establecido entre los druidas y los celtas. ¿Ok? Viene el Papa Gregorio III y entonces lo mueve del mes de mayo al 1 de noviembre. Con el fin de atraer a los paganos celtas y a la tradición católica, con este fin de atraerlos al catolicismo, movió todo esto. ¿Usted cree que sea eso? No, absolutamente. Es la estrategia del enemigo, utilizando a una persona que no tiene revelación, lo utilizó para que esas celebraciones se funcionaran en las naciones. Porque viene desde Europa, lo adoptó Estados Unidos y juntito con ellos estamos nosotros. Estoy explicándome. Hoy en día, iglesia, el 31 de octubre es la fecha más importante para los brujos y los satanistas. Es el día más grande y miles de niños este día son torturados, violados y consumidos como ofrendas a los demonios. Esto que le estoy diciendo es algo muy fuerte. Esto se practica hasta el día de hoy, porque ellos son sacerdotes de Satanás y ellos preparan ofrendas para este día. Todo el año preparan, porque para ellos es la celebración más importante para todos los brujos, para todas las brujas. Y estas ofrendas las traen a esta celebración que se hace en Halloween alrededor del mundo. Las ofrendas son para Satanás. Se recuerda que yo le comentaba el domingo pasado que aun cuando nosotros hagamos alguna situación que es, no, pues es que es una fiestecita de kinder y ahí van a estar los niños nomás, no van a salir a pedir, todos van de angelitos, todos van de muñecas, todos van de X o Y, no van vestidos de brujos. Yo quiero decirle que estos brujos consagran, dedican toda celebración que se haga de Halloween en todo el mundo, lo consagran a Satanás antes de que la prepares. ¿Cómo ve? Dios prohíbe en su palabra, mis hermanos, a su pueblo a participar de estas costumbres paganas. Deuteronomios 18:9. Vamos a volverlo a repetir. Algunos no estuvieron en la semana pasada. Y esto es algo muy importante que tenemos que tenerlo grabado en nuestra mente. Dice amonestación contra costumbres paganas. ¿Se está dando cuenta usted que esta es una costumbre pagana? ¿Está convencido de esto? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios
echa estas naciones de delante de ti. Hay una prohibición de parte de Dios para su pueblo, que no practiquemos de estas costumbres paganas. Dice, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Todo aquello que venga en contra de Dios y que se practique en nuestra nación, nosotros no debemos de participar de ello. Y todo lo que vemos aquí, mis hermanos, se celebra en Halloween, y todo lo que vemos aquí se celebra el Día de los Muertos. Que esa abominación es un rechazo y una condena enérgica de algo que causa repulsión a Dios. Está muy claro, mis hermanos, que Dios lo prohíbe, ¿verdad? Dice aquí que no haya en nosotros quien consulte a los muertos, sea que prendan velas, sea que lleven ofrendas de flores, sea que lleven el vaso de agua, sea que lleven el plato de comida. Es abominación delante de Dios. Quiero invitarles a que abramos la Biblia en Levíticos 20:27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. ¡Auch! No, pero eso no puede ser si Dios es muy bueno. No, mis hermanos. Hay una palabra muy fuerte. No participes, dice el Señor. No participes. Vamos a Primera de Crónicas 10:13. Y aquí está hablando del hombre o la mujer que invocar espíritus. Y voy a llevarte a Primera de Crónicas 10:13 para que veamos lo que el rey Saúl hizo en su rebelión. Dice, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina y no consultó a Jehová, por esa causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. ¿Aborrece el Señor la adivinación? ¿Aborrece el Señor la brujería? Tome nota. Ahí están las citas. Es importante ver que podamos más bien nosotros comprender qué tanto Dios aborrece la brujería, qué tanto Dios aborrece que practiques adivinación, qué tanto Dios aborrece, lo aborrece hasta la muerte. Y aquí lo podemos ver. Es la segunda cita que te doy. Leímos ahorita al principio Efesios 5:11 y 12, que dice, nadie te engañe con palabras vanas porque por estas cosas viene la ira de Dios. Y aquí la vemos, la ira de Dios en contra del rey Saúl. En lugar de buscar al Padre, en lugar de buscar a su Dios, consultó a una adivina y no consultó a Jehová. Por esta causa, dice, lo mató. Wow. Dice, nadie te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La ira viene sobre los hijos de desobediencia. No sea pues partícipes con ellas, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora eres luz en el Señor. Anda como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participes en las obras infructuosas del diablo, de las tinieblas, sino más bien repréndelas, dice el Señor. Segunda de Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apártate, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y serás para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, aquí nos deja bien claro qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Nosotros somos el templo de Dios. Cada uno de nosotros somos su templo. Entonces, ¿qué acuerdo puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Qué acuerdo puede haber entre nosotros que somos el templo de Dios y los ídolos? Porque todo lo que les acabo de mencionar es idolatría. El Señor compara el pecado de la idolatría como la brujería, como la adivinación, como la hechicería. Así lo compara, son la misma cosa. Entonces, ¿qué nos dice Josué con esta palabra? Quiero terminar. Josué 24:15. Y si mal os parece servir a Jehová, escoge hoy a quién servéis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Quisiera haber oído más amén. Definitivamente, mis hermanos, que nosotros como padres y ustedes como jóvenes, porque hay bastantes jóvenes, son los que van a decidir a quién servir. Pero ya después de haberte compartido la semana pasada y hoy haber concluido el tema de lo que tiene que ver con el Día de los Muertos en México, Halloween, que ya también lo adoptamos, pero muy fuerte en Estados Unidos. Esta es la historia. Ustedes ya conocieron de dónde viene y ustedes también comprobaron de acuerdo a la escritura qué es lo que el Señor dice en cuanto a la hechicería, en cuanto a la brujería, en cuanto a participar de estas celebraciones paganas donde se movían espíritus inmundos, donde se siguen invocando al más allá para hacer venir a los que ya están muertos. Y comprobamos también la semana pasada que hay un abismo y que es imposible que pueda haber una comunicación, que los que se mueven son demonios, que el imitador es Satanás y él es el que va a imitar la voz del abuelito, de la hijita, del papá, del novio, de quien sea, porque ese es su trabajo, engañar. Es el Dios de la mentira, es el padre del engaño, dice la palabra.